Así que ha llegado la hora de oír la eterna palabra del Señor. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? A eso venimos al culto. Esa es una de las partes importantes del culto, y es oír la palabra de Dios. El culto tiene varias etapas, como es la oración, como es la lectura y meditación de la palabra. Al mismo tiempo tenemos la ofrenda que traemos para Dios. Tenemos los cánticos, las alabanzas y también la palabra de Dios. Cada parte del culto es importante, hermanos. Cada parte del culto es maravillosa y Dios nos bendice en todos nuestros servicios. Vamos a orar. ¿Qué tal si le decimos al Señor que nos bendiga, que nos hable? Ya hace días les entregamos el domingo pasado les entregamos el plegable. ¿Cuántos tienen el plegable? ¿Lo trajeron? ¿Sí trajeron el plegable? Bueno, los que no lo trajeron, vamos a regalarle los que no lo trajeron, no, a ellos no les vamos a dar porque ya les dimos. A los que no lo tienen, ¿quiénes no tienen el plegable? Levante la mano. Bueno, entonces mi hijo va a entregar el plegable para que usted lo trabaje, para que usted lo desarrolle. Uno ahí por familia, uno por parejas, uno por pareja, hermana. Esperemos a ver si nos alcanza. ¿Cuántas sacó? 10, de pronto no nos alcanza, entonces dejemos uno por pareja y luego ya el otro domingo, si hace falta, les entregamos más. Entonces mi hijo va a trabajar, les va a entregar el plegable con el que estamos trabajando. Usted va a ir marcando, ¿no? Lo que usted va a hacer es colocar aquí en la enseñanza, en la medida que yo voy pasando, usted va a escribir el tema, la palabra que se relaciona con el tema, donde está la línea. Así que esa es la dinámica que estamos desarrollando para los que no tienen el plegable. Vamos a orar, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude una vez más. Te damos gracias, bendito y soberano Dios, porque nos das una oportunidad más. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos concedes. Gracias porque nos has dado hoy la oportunidad una vez más para oír tu palabra, para meditar en ella y para llenarnos del conocimiento de ella. Bendícenos, háblanos y que todos podamos sentir en nuestra vida el impacto que produce tu palabra y tu presencia respaldándonos. En el nombre de Jesús. Leamos todos. 4 cosas, todos leamos, hermanos. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Proverbios 30, al 24 al 28. Siéntese, tenga la amabilidad. Bien, la semana pasada, el domingo anterior, dimos inicio a este precioso tema que tiene por título "Son animales, pero son más sabios que los sabios". ¿Cuál fue el tema de la semana pasada, el domingo? ¿Cuál fue el tema? ¿Recuerda? ¿Cuál fue el tema? ¿Qué aprendimos de la hormiga? ¿Muy qué? Esforzada y trabajadora, que trabajan en equipo. ¿Qué más aprendimos de la hormiga? Que planean y qué. Eso, planean, recogen su comida cuando no pueden salir, es decir, la recogen preveyendo cuando venga el invierno. Bueno, cosas interesantes como esas aprendimos y definimos. Definimos los proverbios, hicimos una introducción, hablamos de los más de 3000 proverbios ponderados por Salomón, los cuales están escritos o hay alusión a ellos en el primer libro de Reyes, el verso 4, capítulo 4, verso 32. Definimos qué eran los proverbios, hablamos de la sabiduría, porque ya sabe usted que el libro de Proverbios gira en torno a la sabiduría y cómo la palabra del Señor habla de Salomón como un hombre sabio. El texto clave del libro de los Proverbios, ¿cuál es? Léalo conmigo, por favor.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso los que estamos aquí no somos insensatos, porque queremos oír la enseñanza y la palabra de Dios. Siempre que oímos la palabra tendremos en nuestras vidas las bendiciones del Señor. Tomamos como base el capítulo 30 del libro de los Proverbios, de quien su escritor es Agur. Cuando usted va a ver aquí la letra o la palabra que está escrita en rojo, es la que usted va a ir escribiendo en el separador. Ya la va a ir llenando. Y así tendrá usted completa la enseñanza. Su lista, hicimos un panorama general del libro, del capítulo número 30. Su lista habla de lo insaciable, hablando en los versículos 15 al 16. Habla de lo misterioso en el versículo 18 y 19. Habla de lo insufrible en el versículo 21 y al 23 del capítulo número 30. Habla de lo débil en el versículo número 24 al 28. Lo débil pero sabio. Habla de lo majestuoso del versículo número 29 al 31. Y bueno, los textos para el tema o mensaje de los versos 25 al 28, a los que nos estamos refiriendo. Hablamos de las hormigas. Dijimos que no, ¿qué tienen o qué hacen las hormigas que la hacen más sabias que los sabios? Porque el tema es ese, ¿no? Lo que hace el escritor es tomar un animalito de estos y empezar a analizarlo en su contexto para luego enseñarnos y decirnos, mira, este animalito con estas características es más sabio que los sabios. Dijimos que la hormiga es más sabia que los sabios. ¿Por qué? Porque en el verano, ¿qué hace? Prepara su comida. Dijimos que aunque es un pueblo que no es fuerte, y lo estábamos comparando con un elefante, ¿no? Y usted ve una hormiga al lado de un elefante, ¿y dónde está la hormiga? No se ve, queda perdida. Pero a pesar de eso, es un pueblo que ¿qué? Que trabaja, que se esfuerza. Debemos planear, ¿qué es lo que debemos planear? Lo espiritual, lo laboral y lo familiar. La sabiduría para planear y trabajar es lo que nos enseñan las hormigas y la palabra de Dios. El texto de Lucas 24 al 28 lo expusimos, que dice de la siguiente manera, léalo conmigo también, por favor. Este es un repaso muy rápido para ubicar a las personas que no nos acompañaron el domingo pasado. Leámoslo todos. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y ¿qué? No pudo acabar. Es decir, la importancia de hacer la planeación. El texto de Proverbios, el capítulo 6, que nos habla o que le enseña algo al que es flojo. Léalo conmigo. Al perezoso. Ve a la hormiga. ¿O qué? ¿A quién está dirigido ese texto? ¿A quién? ¿A quién le está hablando el Señor? A todos los flojos. Pero aquí no hay flojos, ¿cierto, hermana Marta? Otra vez. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y ¿qué? Como quien dice, aprende de la hormiga. ¿Y qué es lo que hay que aprender de ella? Lea conmigo. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, ¿qué hace? Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿A quién le hablo otra vez? Dígalo otra vez. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cómo le parece? Como que hay un llamado de atención al perezoso. Ahí está la hormiga que puede cargar hasta 3 veces su propio peso. 3 veces de lo que ella pesa, puede cargarlo. La conclusión es que las hormigas, débiles e insignificantes, pero la planeación y su trabajo unido hace que en cada invierno tengan ¿qué? La provisión para su sustento. Al igual que las hormigas, si planeamos y nos unimos todos a trabajar, alcanzaremos, ¿qué alcanzaremos? Las metas que nos propongamos. Las hormigas nos enseñan ¿qué? Planeación y trabajo. Bien, ese es el repaso así muy rápido para poder que ustedes tengan contexto. Son animales, pero son más sabios que los sabios. Continúe por favor ahí en el plegable y vamos a continuar con el siguiente animalito. ¿Cómo se llama?
Bueno, hay referencia al tejón o al conejo. Entonces, este es el tejón y este es el conejo. Aquí están los tejones y conejos. Y cuando uno empieza a leer la Biblia, de ahí la importancia de aprender a interpretar la Biblia y de aprender a manejar las figuras literarias, hermanos. La Biblia es un libro que está lleno de figuras literarias y en ella encontramos uno muy importante que es el símil. La Biblia está llena de símil. El símil es una comparación. Y cuando usted encuentra en la Biblia un cómo, usted está leyendo y encuentra así como, lo que el escritor está haciendo es que a través de una enseñanza comparativa nos va a enseñar algo. Eso es lo que en teología se llama mensaje teológico. Cuando yo ahora veo aquí el conejo y la Biblia me va a decir que este conejo es más sabio que los sabios. Está comparando el conejo, la actitud del conejo, la estrategia del conejo. ¿Qué es lo que nos va a enseñar el conejo? Cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que detenernos aquí para empezar a hacer un análisis. ¿Qué es lo que yo puedo aprender? Y luego hacer una aplicación a mi vida. Esa es la idea, ese es el propósito de la Biblia, para que podamos encontrar y aprovechar el mensaje teológico. ¿Qué vamos a aprender entonces del conejo? Eso es lo que nos vamos a tomar a la tarea. Aquí tenemos los tejones. Usted va a escribir ahí ahora en la letra roja. Los tejones o conejos. ¿Qué tienen o qué hacen los tejones o conejos que los hacen más sabios que los sabios? Son parecidos a los conejos que comúnmente conocemos, ¿no? Hablando de los tejones. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Cuál es la característica de ellos? El texto que leímos dice que es un pueblo nada que esforzado. Bien, estamos hablando de como pareciera como la parte como débil del animalito, ¿no? Es un pueblo nada esforzado, por decirlo así. Su esfuerzo no es mayor. Trabajan de una manera muy particular, no son muy esforzados. Usted ve un conejo, usted nota que el conejo no anda por ahí como expuesto fácilmente. No, el conejo él mantiene más bien por ahí mucho, se resguarda en su madriguera y él vuelve y sale, pero cada que sale está muy atento. No es un animal que se expone mucho. ¿Cuál es la característica más? Que ponen su casa ¿dónde? ¿Dónde ponen la casa ellos? En la piedra. Aquí está uno de los mayores aprovechamientos que podemos tener hablando de los conejos. La sabiduría nos enseñan la buena diligencia para buscar ¿qué? Seguridad frente al peligro. La enseñanza más grande que tenemos de los conejos es esa. Yo me di la tarea de buscar por ahí unos videos, por ahí edité uno y se lo traje para ver cómo hace, para ver la agilidad. ¿Usted qué dice? ¿Un conejo es ágil? ¿Lo ha visto cómo corre? Es impresionante. Estaba viendo unos videos y cómo hay unos perros que están entrenados para la cacería. Y como muchos de ellos nunca son alcanzados por los perros. Y corren y van de aquí. Sus patas traseras tienen una característica. ¿Sí nota? Nota que sus patas traseras son mucho más alargadas que las delanteras. Y que les sirven, ¿sabe para qué les sirven esas patas a ellos? Son como un resorte, ¿no? Eso es, el efecto resorte del conejo. Él se impulsa con sus patas traseras. Y cuando tiene una capacidad de reacción impresionante. Esa es la capacidad que tiene el conejo. Pero el conejo al mismo tiempo ¿qué le genera a usted un conejo? Ternura, ¿cierto? Hay mucha gente que los tiene de mascotas en la casa. Y son suavecitos, son muy especiales, son muy lindos. Y ahora vamos a ver por qué nos generan esa seguridad. Mira, aquí lo tenemos más grande y lo podemos ver mejor. Mire la característica, mire su pata. Es un animal muy limpio, además de eso. Esa característica tiene el conejo. Es un animal limpio. Mire lo que dice el Proverbio 27:12. ¿Qué dice el Proverbio? El avisado ve el mal y ¿qué? Se esconde. Mas los simples pasan y llevan ¿qué? El daño. Versión TLA. Prever el peligro y evitarlo es actuar con ¿qué? Inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. ¿Cómo le parece? Es decir, que la característica del conejo, ¿cuál es? ¿Qué nos enseña el conejo?
a prever el peligro. Vamos a ver aquí el video. Vamos a ver qué encontramos aquí, a ver. Miren. ¿Ya vieron el conejo? Mírenlo. Mírenlo, mírenlo. Véanlo, véanlo. Aquí está el conejo. ¿Qué dice usted? ¿Lo coge o no lo coge? ¿Será que no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Mírenlo, mírenlo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ahí está a punto de lanzarse. Parece que está como desprevenido, ¿no? Parece que no. Y está como expuesto ahí donde está. ¿Qué estrategia utilizará ese conejo? Este es un momento muy crítico. Así con música de suspenso y todo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Señor? Es un gato. Este es un gato. ¿Verdad que sí lo coge? Lo que yo veo es que está como expuesto. A ver, ¿cuántos dicen que lo cogen? ¿Cuántos dicen que no? Bueno, esto está repartido. Sigamos, sigamos. Parece que no ve el peligro, ¿cierto? Parece que está ahí como a punto. Ya está a punto. Mire, mire, mire el gato sigiloso. ¿Sí lo nota? Mírelo, mírelo. Parece que ya se va a lanzar. Mírenlo ya. Está agazapado. Por favor, yo quiero que ahora hagamos una aplicación del video, ¿no? Porque esa es la idea. Mírenlo. Seguimos. Está a punto. Mírenlo, cambió de posición. Y ahora... ¿Y qué sucede con el conejo? No se mueve. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué se hizo? Miren la rapidez. Es que eso es lo que a mí me llama la atención. Miren la rapidez. Observen. Observen la rapidez del conejo. ¿Lo notaron? ¿Vieron la rapidez del conejo? Impresionante, un relámpago, dijo la hermana Lady. Mírenlo cómo quedó. ¿Por qué cree usted que el escritor conoció y está comparando la actitud del conejo con la que nosotros debemos tener? ¿A qué tarea se dio el escritor, el sabio? ¿Qué se puso a hacer? A observar el conejo, a observar la hormiga, a observar la araña, a observar la langosta, a observar los leones. Luego vamos a tener otra meditación de los otros. Tenemos tema para mucho tiempo con esto, solo con el capítulo número 30. Y cuando uno analiza esto y uno empieza a pensar, son más sabios que ¿qué? Que los sabios. Esta es la razón. Ahora aplíquelo, por favor. Alguien que me ayude a hacer una aplicación. ¿Cómo podemos aplicarlo? Mientras usted va viendo ahí, aplíquelo a nuestra vida. Porque ahí es donde sacamos el mensaje teológico. ¿Cómo lo podemos aplicar? Que el peligro nos acecha siempre. ¿Qué más? Que el enemigo está como ¿qué? Bueno, este es como gato rugiente, pero también aplica. Y nosotros somos el conejo. ¿Y qué sucede entonces? Que debemos tener el refugio seguro. Oiga, cuando uno se aleja del refugio está en peligro. Cuando uno se va de la presencia del Señor, ¿quién es nuestro refugio entonces? El Señor es nuestro refugio. Mucha gente que nos acompañó mucho tiempo en la iglesia y que siempre se mantuvo refugiado ahí en la roca que es el Señor. La Biblia habla de Jesús como la roca espiritual. Y muchos de los que hoy en día no están en la iglesia es porque un día se alejaron de la roca espiritual, se alejaron del refugio y se fueron. Y en el momento que se alejaron del refugio, se olvidaron y se alejaron de Dios, y el enemigo vino. Y nosotros tenemos un enemigo que la Biblia dice que es implacable y que vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Oiga, todas las semanas oímos que un hogar se destruye, que un hogar se acaba.
que hay padres que asesinan a sus hijos, a su esposa, y luego se asesinan ellos, que hay muchachos que diariamente se quitan la vida. Circunstancias terribles, lo cual genera una sensación de inseguridad. El mundo de hoy en día está viviendo una sensación de inseguridad, pero esa sensación de inseguridad no puede vivirla ningún hijo de Dios, ningún miembro de la iglesia, porque esta iglesia está escondida en la poderosa mano de Jesús. Su vida está escondida en la mano del Señor. Su matrimonio está escondido en la mano del Señor. Su familia está escondida en la mano del Señor. Esta iglesia está escondida en la mano del Señor. Por eso nos sentimos contentos. Por eso nos sentimos seguros. Y que pase lo que pase y suceda lo que suceda, nosotros sabemos quién es nuestro escondedero. Nosotros sabemos quién es nuestro refugio, en quién hemos creído y en quién hemos esperado. Diligentes buscando el refugio frente al peligro. Romanos el capítulo número 8 y el verso número 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Este texto me llama la atención cuando dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Él? Miren, nosotros estamos en Él, Él está en nosotros. Cuando estamos resguardados en Él, cuando no andamos en la carne, cuando no hacemos nuestra voluntad, cuando no estamos expuestos. Miren, nosotros vivimos en un mundo donde estamos expuestos continuamente y a veces nos exponemos más de lo normal. Por eso la iglesia tiene que tener mucho cuidado al respecto. Los jóvenes de la iglesia deben tener mucho cuidado a exponerse demasiado. En los colegios, ya sabemos cómo es el tema en los colegios. Cómo en los colegios se promueve y se vende la misma droga. Cómo en los colegios se habla de prostitución. Cómo en los colegios se habla de trata de personas. Cómo en los colegios ahora predomina el homosexualismo. Y cómo de una manera pública hoy en día estamos viendo que la humanidad está llena de pecado y de maldad, y cada día avanza más y más y más. Y nosotros estamos en medio de una sociedad que cada día se deleita más en el pecado y la maldad, pero que aún en medio de esa sociedad que se deleita en el pecado y la maldad, nosotros estamos guardados por la poderosa mano de Dios. El problema no es que estemos aquí en el mundo, no, porque aquí tenemos que estar. Y el trabajo de la iglesia aquí precisamente es ser luz. El trabajo de la iglesia aquí es decirle a la gente, es decirle a la juventud, los muchachos que estudian en el colegio, los que están en la universidad, y decirle a las gentes que en medio de este mundo hay un resguardo, hay un socorro, hay un auxilio, y es el Señor Jesucristo. Cuando yo me resguardo en Él, cuando yo me meto en Él, cuando yo me refugio en Él, nada ni nadie me puede dañar, nada ni nadie puede destruir mi vida. Yo quiero decirte esta mañana que hay un enemigo que tiene cientos y miles de demonios que está Él gobernando y que están en el aire, y la Biblia a mí me dice que están para obstaculizar el avance y el paso de la iglesia, y que se levantan y se oponen contra Dios. Y si se oponen contra Dios, se oponen contra la iglesia, porque ellos saben que nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso los ataques del maligno son continuos, y a veces uno los siente. A veces uno puede entender y puede sentir cuando el maligno lo ataca, cuando el enemigo quiere destruir nuestras vidas, y cómo está como ese león rugiente buscando a quien ¿qué? Por eso tenemos que estar atentos, hermanos. Yo tengo que estar atento y tengo que mirar a mi alrededor qué es lo que está sucediendo. Yo tengo que mirar a mi alrededor con quién yo ando, con quién me relaciono. Los jóvenes deben saber con quién se relacionan. Mi hijo me estaba diciendo, a mí me han ofrecido vicio en el colegio, me han ofrecido drogas, porque eso es lo que hace el mundo, y el trabajo del enemigo es ese. Pero en medio de todo eso, nuestros hijos saben que ellos están guardados bajo la mano poderosa de Dios. Eso lo tienen claro. Y me alegra mucho, porque ahora que apareció el demonio Charlie, le dan tanta importancia a todo eso de una vez, por todo lado, y bueno, y tanta cosa.
Pero me alegró mucho porque íbamos en los colegios participando y endemoniados algunos, por supuesto. Y entonces mi hijo de camino me dijo: papá, es que están jugando, por ahí estuvieron jugando eso ayer en el colegio, pero papá, yo sé que yo tengo al Señor en mi vida. Y yo le dije: no te preocupes. Íbamos en el carro y yo le dije: voy a orar por ti. Y le impuse mi mano y le dije: en el nombre de Jesús, no hay ninguna influencia demoníaca que te pueda hacer daño, porque tú tienes al Señor en tu vida. ¿Y usted cómo se siente? ¿Verdad que sí? Yo le vi que de una vez se reconfortó. Que se venga Charlie, dijo mi hijo. Porque cuando usted tiene al Señor en su vida, ¿cómo se siente? Yo me siento fortalecido. Y no tanto porque yo tenga alguna capacidad, sino porque el Señor es el que nos da el poder y la autoridad. La Biblia a mí me dice en el Salmo 91, que es el Salmo de la protección, como lo conocemos, que es un salmo muy bonito, y hablando de refugio y hablando de protección, el salmo inicia. ¿Cómo inicia el salmo? A ver, léalo conmigo, usted se lo sabe. ¿Cómo dice? El que habita el abrigo del Altísimo morará. ¿Qué es eso de habitar? ¿Qué es eso? ¿Sabe qué hace la gente? La gente va y tiene una Biblia grandota en la casa, así grandota, grandota. Y entonces ponen una trila así grande. Entre más grande sea la Biblia, más grande es la cobertura. Eso es lo que nos enseñaron de alguna manera. Y entonces ponen la Biblia grandota en la sala. Debe estar como en un lugar visible. Y estando ahí grandota en la sala, entonces la colocan en el Salmo 91, porque esta palabra aquí abierta nos protege. No, eso no es cierto. ¿Sabe cómo sería cierto? Si el capítulo iniciara diciendo: instrucciones para que estas promesas se cumplan en tu vida. Compra una Biblia grande, colócala en un atril en la mitad de tu sala. ¿Cierto? Inmediatamente. Eso. Y el que habita al pie de una Biblia abierta en el Salmo 91, entonces tendrá estas bendiciones. No, Señor. La Biblia empieza diciendo, el capítulo me dice: el que habita, el que vive, el que está debajo del abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es el Omnipotente? ¿Qué significa la palabra omnipotente? ¿Qué significa? Omnipotente. Otra vez, ¿qué es lo que significa? Y recuerde una cosa, mi hermano, porque cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que entenderla y tenemos que sentirla en nuestra vida. Moraba bajo la sombra del Omnipotente. Y si yo tengo un Dios que es omnipotente, nada ni nadie me podrá dañar. Porque cuando el enemigo venga, como el enemigo a veces se cree grande, ¿cierto? Entonces se hace ver como grande, como león. Escuche, la estrategia, como un león, parece un león, no es, pero parece. Y cuando el enemigo viene, yo no sé cuántas veces el enemigo, cuántas veces los demonios, cuánto daño han querido hacernos, pero cuando han venido, se han encontrado que estamos refugiados bajo la sombra de uno poderoso y glorioso. ¿Y qué ha tenido que hacer el enemigo? Tiene que retroceder, tiene que huir, porque estamos bajo esa sombra. Diré yo, oiga, pero esta promesa es para el que está bajo la sombra, para el que está habitando. Diré yo, ¿qué es lo que diremos? Diré yo a Jehová, ¿qué vamos a decirle a Jehová? Esperanza mía y castillo mío. ¿Y qué más? Mi Dios, ¿qué? ¿En qué? Mi Dios, Él es mío, mi Dios. Es mi esperanza, es mi castillo. El hombre necesita esperanza, y la esperanza no la puede encontrar fuera de la presencia de Dios. Muchos caminos está buscando el hombre para buscar una solución a su problema y a su dificultad, pero a mí la palabra de Dios me dice que Él es mi esperanza y mi castillo. ¿Para cuántos Él es la esperanza en esta mañana? ¿Para cuántos Él es el castillo? ¿Han visto los castillos? En la televisión encontramos los castillos, ¿no?, de la antigüedad. ¿Cómo eran los castillos? Porque cada una de las palabras que viene aquí son palabras simbólicas que nos quieren dar un mensaje. ¿Cómo era un castillo?
Y usted llega y usted se para y empieza a ver el castillo. ¿Y usted qué dice? Mire el castillo, párese frente a un castillo. ¿Y usted qué dice? ¿Usted qué hace? ¿Cómo dice? Pero usted empieza, ¿qué le genera? ¿Qué le genera? Imponencia, esa palabra me gustó. Usted piensa que una imponencia. ¿Usted qué piensa? Y si usted va a buscar a alguien allá, ¿usted qué dice? ¿Dónde estará? Esa es la palabra. Eso es lo que está diciendo el salmista. Es que yo vivo en un castillo. ¿Cómo se llama el castillo? Jesús el Señor. Y entonces cuando el enemigo viene y viene a buscar, vamos a buscar a Gildardo, vamos a buscar a Aníbal, porque yo tengo una tarea de destruirlo. Vamos a buscar ese pastor, porque lo vamos a destruir. Vamos a buscar estos jóvenes músicos, que los voy a destruir para que no canten más, para que no toquen más. Vamos a destruir estos predicadores, estos que están saliendo por la calle, para que no prediquen más, para que no se arrepienta más gente. Y yo los voy a destruir. Y vienen los demonios y empiezan a mirar. ¿Qué ven? ¿Qué empiezan a ver los demonios? ¿Tú crees que te ven a ti de una vez? Si ellos nos vieran a nosotros y nos vieran así, como humanos somos, tan débiles que somos, no estábamos aquí. Lo que pasa es cuando ellos vienen y empiezan a vernos, empiezan a mirarnos, ¿qué es lo que ven? Ven un castillo, Él es mi esperanza. Ven la sombra del Omnipotente y empiezan a ver un castillo de protección alrededor de nosotros, porque la palabra me dice que Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y aquí está, y con sus plumas, ¿qué? Y debajo de sus alas, ¿qué? Me dijo un hermano una vez, pastor, ¿es que el Señor se vuelve gallina? Es otra simbología para que entendamos de una forma tan sencilla. ¿Cómo hace la gallina cuando tiene sus pollitos? ¿Qué hace? Ella abre sus alitas, ¿verdad? Y uno ve un poco de pollitos. ¿Sabe qué es lo raro? Le caben todos. Dice, ¿pero dónde? ¿Pero a qué hora? Y ella llega y tiene, ¿sabe qué hace la gallina? Cuando se llama clueca, ¿está bien? ¿Cuál es la característica de la gallina clueca? Ella tiene una característica cuando está clueca y cuando no. Está brava, ¿cierto? Ella está como a la ¿qué? Como a la defensiva. ¿Por qué está a la defensiva? Porque tiene unos pollitos, tiene unos hijitos muy pequeños, que esos pollitos dependen ¿de quién? De ella. Y por eso ella, ¿qué hace inicialmente? Ella les enseña a buscar el alimento y va y picotea y saca la lombriz y se la da, y luego los enseña a que picoteen también y a que se alimenten. Y tienen un sonido entre ellos, se comunican. Ella tiene un sonido especial y sus polluelos reconocen el sonido de su gallina. Y cuando ella ve que hay un peligro, cuando ve que hay algo, cuando ve que viene tempestad, ella hace sonar, emite ese sonido particular y inmediatamente emite el sonido, hace esto. ¿Y qué hacen los polluelos? Y uno ve que llegan rápido y luego ella como que llega y se acurruca ahí y empieza. Y vaya usted, póngale un dedo por ahí, verá que se lo arranca si es posible. Así hace el Señor para que comprendamos, con sus plumas te cubrirá. Por eso esta mañana, si alguien ha venido sintiéndose perseguido, si alguien ha venido viendo una grande tormenta, si alguien ha venido oyendo el rugido del león, métete bajo la sombra del Altísimo, que Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda, Él es el que nos mantiene vivos. En Él tenemos la victoria. Por eso nada debe atemorizarnos, hermano. La iglesia no puede estar atemorizada. Pero los que hemos creído en el Señor y los que vivimos al amparo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, no podemos vivir atormentados ni atemorizados. No, Señor. Yo no debo vivir atormentado.
De ninguna manera debo hacerlo, porque cuando yo vivo de esa manera, se me está olvidando a quién es el que yo tengo. La palabra de Dios me dice, el siguiente texto, el verso 5 del capítulo 91, no temerás. Ya nos acaba. Mire, los primeros 4 versículos, hermano, nos está dando las razones por las que yo confío en Él. Porque Él es el omnipotente, porque Él es mi abrigo, porque Él es mi esperanza, porque Él es mi castillo, porque Él me libra del lazo del cazador, porque me libra de la peste destructora, porque como la gallina con sus plumas me cuida y me guarda, y porque Él es escudo para mí. Entonces, por todo eso no temerás el terror nocturno. Por eso yo no quiero ver creyentes temerosos aquí. Yo no quiero ver creyentes que viven como pensando, ¿será que se me va a acabar el matrimonio? ¿Se me van a descarriar los hijos? ¿Me va a caer una desgracia? A veces vivimos pensando como lo contrario y terminamos declarando cosas negativas. Lo que yo declaro y lo que yo tengo que decir es lo que la palabra de Dios a mí me dice. Por tanto, el que tiene que tener temor no somos nosotros. Si alguien tiene que tener temor de nosotros, es el enemigo con sus huestes de maldad. Porque donde esta iglesia hace presencia, ahí está la presencia de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. Y los demonios tienen que retroceder. Mire, los demonios tienen que retroceder de mi casa. Aleluya. Donde yo vivo, la casa donde yo vivo, donde viven mis hijos y donde yo habito, los demonios no pueden pisarla. Tal vez la pueden rodear, tal vez puedan estar por ahí en el aire, pero no pueden tocarnos, no pueden entrar, porque ahí está la gloria de Dios. Porque ahí hay oración, porque ahí hay santidad, porque ahí hay temor de Dios. Los demonios no pueden tocarla ni siquiera. ¿Cuántos ataques nos ha dado el enemigo? ¿Cuántas cosas? ¿Y sabe quiénes han caído a merced del enemigo? Los que no estaban bajo el amparo. Pero yo le digo una cosa, y usted lo sabe conmigo hoy, yo se lo estoy recordando y reafirmando una vez más, que mientras usted y yo, hermano, joven, anciano, casado, soltero, niño, adolescente, lo que usted quiera, mientras usted y yo estemos bajo la sombra del omnipotente y estemos metidos en la roca como el conejo, hacia el enemigo, haga lo que haga y quiera destruirnos, no podrá destruirnos, porque Dios está con nosotros. Él pelea por nosotros, Él nos lleva de triunfo en triunfo. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. No temerás el terror nocturno, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado. ¿A dónde caerán? A tu lado. A tu lado. 1000. ¿Y 10,000 qué? Más a ti. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo el amparo. Y yo puedo ver mucha gente que tiene problemas y dificultades, y yo los veo que tienen dificultades, que sufren, que están en miseria, que están en temor, y los veo caer a mi diestra, y los veo que están a mi lado ahí. Pero mientras tanto, yo me mantengo contento, yo me mantengo gozoso, porque hay uno que está conmigo, hay uno que me guarda, hay uno que me sustenta y me saca adelante. Por eso no le ande temiendo a los demonios. Hay gente por ahí, ¡ay, un demonio! ¡Ah, ah! Hay gente que sale corriendo a los demonios, hermano. Apenas hablan de, uy, ¿cómo que por ahí? Yo como que lo vi. Cuida, allá afuera, de noche por ahí, como que asustan, hermano. Uy. Y empezamos a pensar, que la bruja. Uy, hermano, yo oí como un aleteo anoche en el techo. Ay, yo creo que fue la bruja. Porque a fulano lo chuparon. Eso es verdad. Sí, en serio. Yo estaba donde el suegro hace unos meses. Y llegó un hombre, un trabajador de él, vive en una casa que queda en una finca ahí retirada, una finca sola. Y resulta que el hombre aparecía todo chupado.
¿Quién sabe cuál bruja sería? En todo caso hablan de la bruja y que sí lo hace, sí, cuentan esos cuentos, demonios, espíritus. Pero cuando hablan de eso, es que allá no se quieren quedar porque allá llega la bruja. Nos quedábamos en un cuarto ahí con mi esposa, ahí en la casa, y es que en este cuarto aquí asustan. Yo dije, el suegro resultó creyendo en brujas a estas alturas. No, el suegro no era tanto, decían por ahí, que es que en ese cuarto asustan. Y yo, pues que me asusten. Y a mí me daba como más gusto que me asustaran, a ver, pero no me asustaban. Que a mí me van a asustar, que a mí un espanto me va a asustar. El que tiene que asustarse es el espanto. No de mí, porque yo no causo susto, del espíritu que hay en mí. El mismo que veían en Jesús, el mismo que veían en los apóstoles, y que cuando se acercaban empezaban a decir: no nos hagas daño, no nos mates. Y Jesús ni siquiera les había hablado. Cuando vinieron los endemoniados, aquellos que fueron a echar fuera, los hombres, los hijos de Sebas, que fueron a echar fuera un demonio, porque veían al apóstol echar fuera demonios, empezaban a decirle: en el nombre del Dios de Pablo, te echamos fuera. Y corran. Y luego volvían. Y el demonio se les burlaba. Y se reía el demonio y se burlaba. Y el demonio les dice: mire, yo a Pablo lo conozco. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Interprételo. Los demonios nos conocen. Ellos saben. Es que nosotros somos un objetivo militar. Y viven trabajando para destruirnos, para acabarnos, pero también conocen el Dios que tenemos dentro. Ellos lo conocen. Y usted y yo no tenemos idea cuántas veces el enemigo nos ha rodeado nuestra casa, ha rodeado nuestra vida, ha rodeado seguramente cuando salimos, entramos para destruirnos, pero cada que se va acercando empieza a sentir un temorcito, porque los demonios creen y tiemblan. Y es que estamos guardados bajo su mano poderosa. Dice el salmista: detrás y delante me rodeaste. Estamos hablando del socorro, ¿no? Del amparo, de la roca. Detrás y delante, ¿qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué? Muchas formas. La Biblia me habla de muchas formas como Dios nos protege. Que detrás y delante me rodeaste. Pero ¿qué parte quedó como expuesta? Y resulta que arriba, ¿qué hay? ¿Qué está arriba? Los demonios están en las potestades de los aires. Pero ¿sabe qué me parece muy curioso del texto? Y sobre mí pusiste tu mano. Detrás y delante me rodeaste. Y entonces el diablo y los demonios dicen: está como rodeado por ahí. Pero mire, por aquí podemos entrar, por aquí como que hay una puerta, por aquí como que se puede hacer algo. Y cuando viene, entonces el Señor le dice: aquí está mi mano, ¿qué quieres con él? Aleluya, aleluya. Yo estoy convencido en esta mañana que Dios está con nosotros, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, que Dios nos sostiene. Yo lo creo y lo he vivido en mi vida, y creo que Dios es todopoderoso para ayudarnos, que Dios es todopoderoso para socorrernos y para darnos la victoria que nosotros necesitamos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los malos. Oiga, ¿ve la diferencia del que le teme a Dios y el que no le teme a Dios? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo. ¿Por qué? Por tu habitación. Es decir, que tú y yo vivimos en Él. Yo vivo escondido en Él. ¿Sí? Escondido en Él. El canto dice que escondida está mi vida en Dios, ¿no? Escondida está mi vida en Él. Y aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué? No temeré. ¿Pero por qué no voy a temer? ¿Porque soy muy grande? ¿Porque tengo muchos años en la iglesia?
Porque tengo mucho, porque predico mucho. Al paso del tiempo hay gente que se va como subiendo de nivel en cuanto a su ego, y van empezando a pensar que es que ya tienen mucho conocimiento, que ya lo hacen muy bien. Y si alguien le dice a uno, ¿cómo predicas de bien? Cuando a mí me dices, ¿cómo predicas de bien? Yo le digo, coloca por obra la palabra que oíste. Eso es lo que hay que hacer. Pero la persona empieza a creerse muy alto, muy grande, y de repente se sale del amparo divino. Y cuando se sale del amparo divino, el enemigo viene sin compasión y le destruye. Pero mientras nosotros estemos bajo el amparo divino, aunque mientras el Altísimo sea nuestra habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué no va a tocar la plaga la morada? Porque Él es la habitación, y el enemigo no resiste la presencia de Dios. El enemigo no resiste el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que estar desconfiados. Por eso los demonios son los que tienen que huir. Por eso usted y yo debemos levantarnos con una actitud de poder y de victoria, hermano. Cuando usted mire, una de lo que está haciendo el enemigo hoy en día es que trabaja mucho la parte emocional. Yo estaba hablando con un joven esta semana que me decía, pastor, yo me quise suicidar, yo me tomé un veneno. Y me tomé un veneno y pues gracias a Dios no morí. Sí, porque ahora entiendo que era que Dios me tenía a mí para algo, Dios me quería a mí salvar. Dice, pero hablo con la gente y con la gente que yo hablo, con los amigos, con los jóvenes, es lo mismo. Uno empieza a oír cierto tipo de música. Escuche la estrategia. Y ese cierto tipo de música empieza a deprimirlo a uno, y lo deprime a uno, y uno se siente deprimido y deprimido y deprimido y deprimido, y de repente uno empieza a sentir unos pensamientos y como que vienen unas influencias y son palabras. Tu vida no vale nada, tú no le importas a nadie, no vale la pena vivir, no vale la pena existir. Es mejor que te quites la vida. Y uno empieza a soñar con eso. Yo soñaba con esas palabras, yo soñaba con esas frases, y me parecía que alguien al oído me las decía continuamente, hasta que me tomé, oiga, y a uno le da un valor para hacerlo. Yo recuerdo que cuando yo me tomé ese veneno, yo sentía un valor para hacerlo. Hoy en día no tengo ni idea cómo hice eso. Lo que yo entiendo es que estaba influenciado por las fuerzas del mal. El enemigo se ha levantado para matar los jóvenes de este mundo. Aquí en este mismo barrio, en estos sectores, estos días hemos visto cómo el enemigo ha querido matar los jóvenes. Pero yo me quiero levantar esta mañana con esta iglesia para decirle a la gente de este sector que Dios es nuestro amparo y fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio, que Dios es mi castillo, que Dios es mi sombra, que Dios es mi guardador. ¿Cuántos se sienten guardados en Él esta mañana? ¿De verdad se siente guardado? Aleluya. Yo siento esta mañana como un fuego en mi corazón, hermano, de poder decir esto con confianza en mi vida, de poder experimentarlo en mi vida, de poder estar seguro, de poder estar convencido que lo que Él dice es la verdad. Y que lejos de las emociones y de lo que la gente piensa, que aquí le manejamos las emociones a las personas y que hasta les lavamos el cerebro, muy lejos de eso, lo que nosotros vivimos y predicamos es verdad y lo vivimos en nuestra vida. Los mayores testigos de eso somos nosotros, los que hemos conocido al Señor y los que hemos experimentado su gloria, los que hemos experimentado su palabra. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará su morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Por cuanto ha puesto su amor en mí, yo también lo libraré. ¿Cuál es la condición? ¿Por cuanto a qué? Por cuanto ha puesto su amor en mí. Así que el Salmo 91 no aplica por cuanto ha abierto la Biblia en la sala. Es que por cuanto ha puesto su amor en mí, por cuanto ha confiado en mí, por cuanto se ha enamorado de mí, entonces yo también lo libraré. Y me gusta esta palabra, y lo glorificaré. Oye, ¿cómo le parece esa palabra? Uy, es una palabra, hermano, es una palabra celestial. Yo, como me ama,
como está en mí, como yo soy su castillo, como yo soy su roca, como yo soy su escondedero, entonces lo voy a librar. ¿Usted sabe de cuántas cosas nos ha librado el Señor? No tenemos ni idea. Yo he oído testimonios, recuerdo hace algunos años, de personas que le contaban a uno, los hermanos, que tenían por ahí, había gente que se arrepentía y tenía deudas pendientes por ahí, problemas que habían quedado de la vida antigua, y que cuentan después los mismos enemigos que se convirtieron a Dios, que los esperaban por allá en algún camino para matarlos, escondidos por allá, y cuando los veían venir y empezaban a verlos, pero de repente veían testimonios que cuentan las personas que después se convirtieron a Dios por eso, que cuando los veían venir con una cantidad de gente de ropas blancas que los cubrían alrededor, y cuando lo veían, no, lo buscaban y no lo veían, y de repente lo veían por allá al otro lado, y la gente quedaba aterrada y decía, pero cuando lo veían allá, iba solito, pero acababan de verlo con una cantidad de gente de ropas blancas que resplandecían. El ángel de Jehová, los ángeles que Dios tiene que mandar, los manda para guardar a sus hijos, para guardar a su pueblo. Y cuando el enemigo quiere hacernos daño, yo quiero decirle que el enemigo a veces cuando quiere hacernos daño, Dios se glorifica más, y ese deseo de hacernos daño se convierte en bendiciones para nosotros, porque Dios más se glorifica en nosotros. Escóndete en Dios esta mañana, querido hermano. Tal vez has sentido, tal vez en tu corazón has sentido que no puedes. Tal vez en tu corazón has sentido que no, que estás como desprotegido, porque uno tiene tiempos en su vida cristiana que se siente así. Como que me siento desprotegido, como que siento que algo está pasando, como que siento que algo anda mal, como que sientes que el peligro te acecha. ¿Sabes qué te está pasando? Te estás alejando de la roca, te estás saliendo del castillo, y cuando te sales del castillo, el enemigo ve y te ve a ti porque te está buscando, te ve a ti y ve al castillo, y él empieza a decir, pero se salió, ya sé dónde está, y ya sé dónde puedo hacerle daño, ya sé cómo puedo destruirlo. Pero mientras estés metido en el castillo, el enemigo no te encontrará, porque ese castillo es impenetrable, ese castillo no lo mueve nadie, es el castillo de mi Dios. En Dios está mi salvación y mi gloria. Dígalo conmigo, pero yo quiero que lo diga creyendo en esta mañana. En Dios está mi salvación y mi gloria. Quiero que lo diga creyéndolo, alguien que lo crea conmigo. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Apláudele en esta hora. Él es tu salvación, Él es tu refugio. Escóndete en Él como el conejo esta mañana. Él es tu refugio, Él es tu escondedero. Y entre más el enemigo quiera destruirnos, y cuando levante los vientos huracanados para soplar y para destruirnos, tendrá que soplar y soplar, pero la roca que es Cristo es inconmovible. Esa no se mueve, esa no se destruye, esa no se derriba, porque Él es la roca que es el Señor Jesucristo, y yo estoy escondido en Él. No permitas que el enemigo destruya la obra que Dios ha hecho en tu vida. No lo permitas. El trabajo del enemigo es ese diariamente. Pero yo te invito a que esta mañana te levantes y que mires qué tan lejos o qué tan cerca estás de Dios. Yo te invito a que esta mañana te levantes, y si te sientes desprotegido, te invito a que te metas en la roca, te metas en la cueva, porque hay un enemigo que quiere destruirlo, pero hay una roca más poderosa, hay una roca fuerte, y es el Señor Jesucristo. Todo lo que se en pie tenga la bondad en esta hora. Él es mi roca, Él es mi roca, Él es mi roca, Él es mi roca. ¿Qué tan lejos estás de la roca hoy? ¿Qué tan cerca estás de la roca hoy? Algunos que se han salido de la roca han caído malheridos.
algunos que se han alejado de la roca, algunos que se salieron del refugio, algunos que se salieron del castillo, han caído malheridos. Todavía hay algunos malheridos por ahí en el camino y el enemigo los quiere matar y están malheridos porque se salieron de la roca, porque le dieron lugar al enemigo. Pero aquí están los sabios que sabemos escondernos en la roca. ¿Saben que a veces el enemigo nos hace oír sus voces? Yo las he oído. ¿Sabe qué voces he oído yo? ¿Sabe qué me ha dicho a mí el diablo muchas veces? Te voy a matar. Eso me dijo un demonio una vez de frente. Una mujer endemoniada, muy endemoniada. Me hablaba con una voz muy fuerte y me decía: pastor, lo voy a matar. Así de frente. Esta muchacha endemoniada: pastor, lo voy a matar. Y yo lo miraba y le decía: no puedes matar. Y volvía y me hablaba con voz gruesa y me decía: yo he querido matarlo, pero no he podido. Y le decía: dígalo otra vez. Y decía: no he podido matarlo. Y me decía: porque ustedes tienen a ese Dios. Y me lo decía así como sin querer decir: ustedes tienen a ese Dios, pero deje de orar y verás que lo voy a matar. Y yo le decía: voy a orar más, y lo que tienes es que irte de ahí en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nos quiere matar. Él vino a robar y a matar y a destruir. Pero en esta mañana hay uno que vino a dar vida y vida en abundancia. A mí me dio vida, a ti te dio vida. Por eso yo estoy escondido en la roca en esta mañana. Él es tu roca, Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio. Refúgiate en Él. ¿Qué te ha dicho el enemigo? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha mandado a decir que no puedes? ¿Sabes cuáles son las voces del enemigo? Tú no puedes ser fiel, te voy a matar, te voy a destruir, tienes que hacer algo por mí. ¿Sabes cuáles son las voces del enemigo? Ya no vas a ser salvo, ya no vas a serle fiel, ya no puedes servirle a ese Dios. Y cuando caemos, entonces ya no hay nada más que hacer. Ya ni ores, ya no levantes las manos, ya no adores a Dios porque no puedes. Pero esta mañana yo te voy a hacer oír la voz de Dios. Y la voz de Dios te dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La voz de Dios te dice: en Él somos más que vencedores. La voz de Dios te dice: he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin. La voz de Dios te dice: yo soy tu amparo y fortaleza. Yo soy tu pronto auxilio en la tribulación. Yo soy tu castillo. Yo soy tu roca. Yo soy tu esperanza. Yo soy tu escudo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Quieres meterte en la roca esta mañana? ¿Quieres meterte en esa roca? ¿Quieres decírselo a Él? ¿Quieres decirle que quieres seguir en la roca? Yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Yo te doy gracias en esta hora, Señor. Porque tú me has guardado, porque tú has sido bueno, porque tú has cumplido tu palabra, porque tú me has dado la fuerza, porque tú me has dado la capacidad, porque tú me has dado la autoridad para mantenerme en pie. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra que se ha cumplido al pie de la letra en mi vida. Yo te doy gracias por tu palabra que ha sido fiel para con nosotros. Aquí hay una iglesia escondida en la roca. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está tu iglesia sobre la roca, Señor, guardada. Aquí está tu iglesia librada de las amenazas, de las acechanzas y de la maldad del enemigo para con nosotros, porque tú estás en nuestras vidas. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Alguien está metido en la roca?